Primero que nada, el nombre completo de usted, preséntese. Muy bien, ¿ya está? Sí. Muy bien, buenos días, Anet. Mi nombre es Manuel Filiberto Apodaca Soto. Actualmente estoy jubilado de esta preciosa institución que yo he querido y sigo todavía con un sentimiento de amor muy grande por esta escuela, porque mucho de lo que crecí fue gracias a las experiencias muy agradables que viví durante los 43 años que duré como docente. Entonces, adelante, estoy a tu disposición para tratar de responder las preguntas que puedas hacer. Principalmente, tengo entendido que usted pasó por un proceso muy riguroso para ingresar como docente aquí a la normal. ¿Cómo es que usted ingresa? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue su experiencia? Yo fui maestro de educación primaria durante 14 años y cuando salió la convocatoria para los que deseáramos formar parte del cuerpo académico de aquí de la institución, a mí me interesó bastante. En ese entonces estaba trabajando yo en la comunidad de Pesila, aquí a 25 kilómetros de la cabecera municipal del Fuerte. Es una comunidad indígena, y estaba yo prestando mis servicios como maestro de educación primaria en la escuela de ese lugar, y también tenía en la escuela secundaria de ahí mismo horas que estaba trabajando, entonces compartía mis tiempos. Cuando salió la convocatoria, en el caso de la escuela normal, reuní yo la documentación que me solicitaron y se empezó con un proceso de selección para todos aquellos aspirantes que quisiéramos incorporarnos a la escuela normal como académicos. Para esto hubo necesidad de hacer algunas entrevistas. Vinieron de Culiacán el equipo que se había integrado, que eran en este caso funcionarios y eran maestros y eran distintas personas que conocieron cuál era el proyecto de formación de esta escuela normal, y con base en eso hicieron la convocatoria para que los que estuviéramos interesados, de tal manera que yo reuní la documentación necesaria, me presenté para hacer las entrevistas y los exámenes de oposición correspondiente, y quedé seleccionado como parte de la planta inicial de docentes, que fue de aproximadamente 8 académicos, que fuimos los que nos incorporamos desde un principio a las actividades para iniciar con la formación de docentes en este espacio, que no es y no queda absolutamente nada de lo que hace tiempo, en este caso de los inicios de la escuela normal, totalmente diferente. Okay. Bueno, antes de comenzar con las preguntas ya generales, quiero comentarle, usted me dio clases a mí en primer semestre, en la modalidad en línea, la materia del sujeto y su formación profesional, y pues eran tiempos difíciles en ese entonces para ser estudiante. Y recuerdo, y tengo muy grabada esa frase que usted dijo en una clase, y pensé, qué cruel, pero ahora la entiendo. Y es que usted dijo, si ustedes no tienen vocación o están aquí porque es un trabajo seguro, entre comillas, están a tiempo de salirse. Y lo primero que pensé fue, qué cruel el profe, ¿por qué nos dice eso si somos nuevos? Y ahora pues no soy tan avanzada, pero ya estoy en sexto semestre, ya comprendo más las cosas. Siempre la tuvo la razón, y ahora lo entiendo, y si yo hubiera sido la maestra en ese momento, también les hubiera dicho lo mismo. Que pues más que nada estar aquí se trata de la vocación y del amor por la carrera.
Entonces, para comenzar, ¿qué es para usted la vocación? Parte de lo que tú acabas de comentar tiene relación mucho con esa pregunta. Yo siempre pensé que para ingresar a una escuela y formarse como docentes era necesario estar muy consciente de esa decisión tomada por los jóvenes que quieren estudiar la licenciatura en educación primaria. Porque la situación de preferencias determina en ocasiones que lo que se busca esté allí y que sea ese espacio el lugar en donde tú te vas a sentir bien, el lugar donde tú te vas a sentir a gusto. Muchas veces no se tiene claridad respecto a lo que se quiere ser a medida que vamos madurando como personas, a medida que vamos creciendo y buscamos en el horizonte qué es lo que deseamos para nosotros mismos en ese sentido. Hay factores que determinan la decisión que se toma en ese sentido y uno de ellos es muy importante, es el de la familia. Muchos de los muchachos que ingresan aquí son hijos de maestros o de alguna manera tienen familiares que realizan labores docentes. Entonces, ese es un factor. Otros quizás no tanto, pero a lo mejor quizás hayan vivido alguna experiencia que los haya marcado, porque cuando fueron estudiantes en preparatoria pudiera haber sido que la cuestión del servicio social haya sido también algo que los haya inducido a seleccionar una carrera como lo que es la de ser docente, ¿no? Entonces, otras profesiones, voy a hablar de otras profesiones también un poquito, tienen que ver con lo mismo. Alguien que desea ser doctor, pues necesita estar convencido de que eso es lo que quiere ser, porque de otra manera va a fracasar. Yo les decía a los muchachos, o les he dicho cuando he tenido oportunidad, que el trabajo docente no es un trabajo cualquiera. Ya la idea que se tenía hace tiempo por la sociedad de decir, estudia aunque sea para docente, ya no cabe a estas alturas. Ya no, ni tiene por qué utilizarse de ninguna forma. El docente tiene que ser alguien que adquiera un compromiso grande en ese sentido, porque lo primero que tiene que pensar es que el material con el que habrá de ejercer su profesión son niños. Entonces, si el que ingresa para ser docente está convencido de que va a trabajar con niños, eso es un poco identificarse en este sentido con lo que se busca, con lo que se quiere. Y si se sabe que se va a trabajar con niños, ahí va a entrar precisamente una motivación en cuanto a que no puedo hacerlo de manera simulada. Tengo que hacer mi formación como docentes de manera convencida e identificada, porque si no, entonces no voy a poder lograr todos los objetivos que están planteados dentro del plan de estudios que se va a seguir. Eso es lo importante. Si estás convencida, si están convencidos de que esto es lo que desean, estoy seguro de que el tiempo que transcurra para realizarse como docentes va a ser agradable, va a ser en armonía, va a ser bien aprovechado en todos los sentidos. Pero sí es importante decir, quiero ser docente porque me gusta, porque siento que me debo y que puedo hacer un buen trabajo en una comunidad, que puedo atender las necesidades de los niños y que puedo lograr influenciar en ellos para que hacerlos crecer, para hacerlos madurar en muchos sentidos como personitas que son. Okay. Ahí pues ya respondió las primeras 3 preguntas prácticamente, que es la vocación, qué significa ser maestro y qué es la vocación docente.
Me voy a regresar nada más tantito al, Sí, al punto inicial que tú marcabas. Entonces, cuando yo decía, es que si no están convencidos de que esto es lo que desean, pues todavía están a tiempo. No es que fuera cruel, sino que simple y sencillamente era hacerlos reflexionar para que si esto no es lo que desean, entonces buscar su horizonte por otro lado, ¿no? Entonces, inclusive yo les decía, rebélense contra su papá y contra su mamá, si son ellos los que los tienen obligados, ya tienen edad para eso, para decirles, papá, mamá, no es lo que quiero esto, déjame realizarme en lo que yo deseo, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo, bueno, todavía están a tiempo, reflexiónenlo, piénsenlo, si se quedan, habré ganado yo algo importante en el sentido de que se están quedando porque están convencidos. Si no se quedan, habré ganado también, porque los habré inducido para que se vayan a donde ustedes se puedan realizar de manera plena. Así es que era ganar en ese sentido. Ok, bueno, y para seguir, ¿por qué usted decidió ser maestro? En un principio no tuve la certeza de que era exactamente lo que deseaba. Fueron más bien las condiciones económicas precarias en mi familia las que de alguna manera me obligaron a buscar una alternativa que no saliera muy costosa. Y por esa razón tenía que buscar un internado para poder continuar con mis estudios, porque de otra manera no lo hubiera logrado. Sin embargo, a medida que abracé la carrera, quedé totalmente convencido de que no me había equivocado. Si bien fue fortuito, al final de cuentas me empezó a nacer el amor, me empezó a nacer la identificación, todo lo que tenía que ver con ese entorno que tiene que ver con la cuestión educativa, y me preparé lo mejor posible para ello. Inclusive decidí trabajar, por ejemplo, de pronto uno busca los mejores lugares para estar de manera más cómoda. Yo llegué al fuerte y me salí del fuerte porque no me sentía a gusto. Yo prefería trabajar en las comunidades rurales y por esa razón me fui mejor a trabajar a Tecila. Entonces, yo adquirí la profesión, la identidad con la profesión prácticamente sobre la marcha. Debo ser sincero en ese sentido, pero hasta la fecha es un sentimiento muy grande que yo tengo y fue lo que yo traté de fomentar con los muchachos con los que yo trabajo. Pues eso es de verdad que bastante importante, porque no solo usted, sino muchos de nosotros durante la marcha, tanto en la carrera o ya ejerciendo, pues encontramos el amor a lo que es pues, la profesión esta. Bueno, fue maestro primero. Sí. Descubrió que era lo suyo. Sí, descubrí que era lo mío. Entonces, después decide ser parte de la normal. Sí. Usted como maestro, de tantos años que sirvió aquí, que observó y que tuvo la oportunidad de vivir tantas experiencias con los alumnos, ¿qué significa o qué significaba en ese momento ser normalista de la Escuela Normal Experimental del Fuerte? Ser académico de la Escuela Normal Experimental del Fuerte. Pues sí, si quiere responder qué es ser parte de la academia, pero también qué para usted es ser parte del alumnado, pero de una perspectiva de un académico. Mira, cuando yo fui aceptado en la normal como académico, lo recuerdo como si fuera ayer, por el gusto enorme que me dio que me dieran la noticia. Inclusive fueron hasta allá, hasta la comunidad de Tecila, en este caso el profesor Humberto, que es uno de los fundadores, es uno de los que abrazó este proyecto de manera también muy plena y muy identificada, y el equipo que venía de Culiacán fueron y me dieron la noticia a
Tesila. Iba saliendo yo de trabajar a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando me dicen que fui aceptado. Entonces, haz de cuenta que me empezaron a dar vuelta, a papalotear palomitas, miles de ideas que no alcanzaba a concretar porque el gusto que sentía en ese momento era enorme. Desconocía lo que venía un poco más adelante. Entonces, cuando me incorporan ya a las primeras reuniones de trabajo para darnos a conocer los detalles del proyecto, pues sentí todavía que estaba más identificado, porque todo se planteaba como un reto. Aquí ni siquiera estaba fijo el lugar donde iba a establecerse la escuela como tal. Y anduvieron en distintos lugares, ya incorporado yo con ellos para ir aquí y allá, y opinando y platicando y viendo qué era lo más conveniente, hasta que visitamos este espacio que era en su momento fue el campamento de lo que era la Comisión del Río Fuerte, pero tenía abandonado ya 16 años y esto estaba totalmente no en condiciones como para ser habitado, y había necesidad de hacer mucho trabajo en ese sentido. De tal manera que yo entendí que mi trabajo, al incorporarme como académico, no solamente iba a ser para trabajar en la academia, sino para agarrar la pala, para agarrar el talacho, para agarrar la barra, para agarrar el machete, junto con los estudiantes, y empezar a habilitar el espacio de tal manera que se generaran las condiciones apropiadas para poder hacer los trabajos correspondientes. Aquí no había mucha diferencia entre nosotros y los alumnos para hacer ese tipo de trabajos. Si yo era el académico, pero eso no me limitaba, ni me sentía yo que no debía de hacerlo y que eran los muchachos los que iban a hacerlo, no. Éramos un equipo y había que quitar alimañas que estuvimos quitando, y como que el hacer eso con tus propias manos hace que vayas apropiándote todavía más, porque te está costando el esfuerzo, te está costando el riesgo, porque hubo, no sé, víboras de cascabel que tuvimos que quitar, arañas de todo tipo, basura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así. Entonces, cuando tú haces eso con tus propias manos, sientes que les tomas más sabor a lo que estás haciendo y te da gusto ver los progresos que se van generando día a día, porque vas venciendo condiciones adversas para cambiarlas por condiciones favorables, en este caso para los proyectos que nosotros teníamos, que era la de formarlos como docentes. Y además, yo entendí desde el principio que el lugar que se estaba seleccionando tenía un propósito muy claro, que los muchachos desde un principio estuvieran en un contacto similar al que iban a encontrar en su momento cuando egresaran como docentes e irse a trabajar. Es decir, el contexto es eminentemente rural, nos costó habilitarlo, y a su periodo final como docentes, los estudiantes, ¿a dónde iban a trabajar? Pues a comunidades rurales. Entonces no les iba a extrañar para nada el irse a una comunidad, se iban a ambientar de manera muy pronta, porque la experiencia vivida aquí dentro de la propia escuela daba para eso. Y da para eso porque todavía sigue siendo eminentemente rural, a pesar de que se tienen muchos avances, se ha construido mucho aquí, ha progresado mucho la escuela, finalmente no deja de ser un contexto rural. Bueno, me recuerda eso que menciona usted a algo que leí en una revista pequeña que la maestra Berenice me comentó que salía cada año. No sé si era la del 98 la que leí yo, pero se mencionaba en que aquí se estaban formando maestros que vinieran de comunidades rurales.
los formaban como maestros rurales que fueran a trabajar a esas comunidades rurales y que no se asustaran, como comenta usted, con una víbora de cascabel o algo así. Entonces, pues es algo muy importante que ahora no se le da tanto sentido, pero deberíamos, porque seguimos visitando, no tanto, pero las comunidades rurales siguen siendo parte importante de la formación. Ahí igual me respondió varias preguntas. Solamente te comento nada más ahí, en este caso, sí se fue muy cuidadoso en los perfiles de ingreso de los muchachos de las primeras generaciones. No se buscaban ciertas características, a lo mejor parece discriminatorio, pero al final de cuentas la escuela tenía una filosofía de formar maestros para los contextos rurales y por esa razón se buscaba que los perfiles de ingreso para la escuela fueran de estudiantes que provenieran de comunidades rurales principalmente. Otro requisito era, por ejemplo, que hubieran tenido, si tenían experiencia como maestros, como instructores de CONAFE, mejor también, porque ya vivían o ya habían vivido pues esa parte que tiene que ver y de algún modo estaban identificados precisamente por trabajar en zonas marginadas, porque los instructores de CONAFE atienden escuelas muy pequeñas, ¿no? Y vivían un proceso de selección a su vez los estudiantes que iban caminado precisamente a lo mismo, a reunir todos aquellos estudiantes que tuvieran las características idóneas para que se adaptaran, y por esa razón se les hacía un examen escrito, se hacía una entrevista personal con cada uno de los estudiantes con un guión previamente elaborado, y después nos reuníamos en academia para ver cuáles eran los perfiles y elaborar la lista de estudiantes que iban a ser ingresados a la escuela normal. Así se incorporaron los primeros muchachos, la primera generación de estudiantes, hombres y mujeres, aquí a la escuela. Qué bueno que lo menciona eso, porque también tenía la duda, porque antes había ingresos nada más, un año sí, 2 no, además de que era rigurosa, pues. Sí, lo que pasa es que se trabajó con base en una prospectiva a nivel estatal. La prospectiva estaba determinada por el número de maestros que se jubilaban, que estaban en servicio y que se retiraban, tanto del Estado como de la Federación, ¿sí me explico? Entonces, con base en el número de maestros se va generando una serie de vacantes. Entonces, las necesidades que tenía el Estado tenían que hacerse de acuerdo a la producción, en este caso, de los docentes que se estaba generando en el caso de la Normal de Sinaloa y en el caso de nosotros, para que no tuvieran ningún problema al momento de egresar, que tuvieran su plaza segura. Esa fue la razón por la cual se hicieron inscripciones un año sí y un año no. Y de veras que no se tuvo ningún problema, porque el estudio prospectivo sí estaba bien fundamentado con base en las estadísticas de los maestros que se iban o que por alguna razón se retiraban o que eran de funciones, etcétera, etcétera. Entonces todo eso era para cubrir las necesidades que el propio Estado tenía de maestros, y afortunadamente sí funcionó, porque sí todos los muchachos de la primera generación actualmente ya tienen cerca de 26, 28 años de servicio aproximadamente, porque todos encontraron su plaza, no tuvieron que hacer exámenes como los hacen actualmente. Entonces fue una estrategia exitosa en ese momento. Sí, fue muy exitosa. Ojalá que hubiéramos tenido esa oportunidad nosotros. Bueno, ahorita usted comentaba acerca de pues cuando llegan se ponen a trabajar para habilitar este espacio y que sea apto para las necesidades que se requerían. Entonces aquí entra lo experimental de la escuela o no, y también del uniforme de trabajo que se usa, que se usaba y que se sigue usando. No, lo de experimental es una modalidad a nivel nacional que hay de escuelas normales, ¿no? No era la única escuela normal experimental.
Se consideró apropiado ponerle Escuela Normal Experimental de El Fuerte al principio. Ahorita ya es Escuela Normal Experimental de El Fuerte, profesor Miguel Castillo Cruz. Indebidamente no se dice el nombre completo. Yo siento que hace falta darle el mérito que corresponde al profesor Castillo diciendo todo el nombre completo. Decimos generalmente Escuela Normal Experimental del Fuerte o Escuela Normal del Fuerte, lo acotamos así y a mí no me parece correcto. Sí, no sé si será por costumbre. Yo creo que tendría que hacerse o acostumbrarse sí a decir el nombre completo, porque ese es el mérito que tiene el profe Castillo, que fue de los que impulsaron este proyecto. Entonces, no se le quiso poner Escuela Normal Rural porque en este entonces las escuelas normales rurales a nivel nacional habían caído en un desprestigio debido a que se habían generado o se generaba una serie de inconformidades dentro de esas escuelas que impedían que los estudiantes se realizaran verdaderamente como lo establecía el plan de estudios, es decir, había mucha cuestión política, había mucha cuestión de paros, había mucha cuestión de huelgas, situaciones de ese tipo que hubieran de alguna manera afectado si aquí a esta escuela se le pone Escuela Normal Rural, porque entonces la opinión pública hubiera dicho, pues es igual que las demás escuelas, y no hubiera sido bien vista. Por razones estratégicas se puso Escuela Normal Experimental como otras escuelas que había a nivel nacional en este caso. Y lo del uniforme, pues mira, este uniforme no es el único, ha habido otros uniformes en la escuela. El primero de ellos fue un uniforme, el de las mujeres era una falda a cuadros de color beige con líneas cafés, se usaba hasta la rodilla, y la blusa era de color beige, y los hombres era el pantalón café y la camisa de color beige también. No se usó mucho tiempo porque ese uniforme no resultó ser práctico para las actividades que aquí se hacían, que como te comenté hace rato, se combinaba la cuestión en las aulas, el trabajo que se hacía en las aulas, con otros tiempos en donde los muchachos hacían trabajo de campo. Entonces, en el trabajo de campo se requería una vestimenta más adecuada. Y aquí en Sinaloa la mezclilla, cuando la escuela normal se inició, era muy usada de manera cotidiana por la gente que trabajaba en el campo, por los obreros, porque es una tela de algodón generalmente más fresca que cualquier otra tela. Entonces, por esa razón se consideró que era conveniente mejor buscar un uniforme adecuado para lo que se hacía aquí en la escuela, tanto en lo académico como en las actividades de campo. Por esa razón se escogió el uniforme de mezclilla, inclusive con manga larga, que sí puede ser que dé un poco de calor por la manga larga, pero te protege mucho más del sol y es mucho más fresco. La otra, el calzado, era un botín de trabajo. Y ahora se cambió por zapato. Se cambió por zapato de color negro. Bueno, a pesar del por qué se haya escogido todo eso, del uniforme, siento yo que sigue teniendo un significado, y cuando uno que lo porta, y aunque sea con zapato y no salgamos al sol y andemos con la pala ni nada, pues es una forma de representar lo que en algún momento fue la normal y lo que las primeras generaciones hicieron, y se debe de portar con orgullo la camisa de mezclilla. Ah, claro que sí, se debe portar con orgullo. Nosotros también implementamos con los uniformes la cuestión para que no fuera a diario el uniforme de mezclilla, alternar el pantalón de mezclilla con una playera de color blanco, que también por ser más frescas precisamente. Pero sí, el uniforme es lo que te da identidad como parte de una comunidad, que en este caso parte de la comunidad
de la Escuela Normal Experimental del Fuerte. Y fíjate que se me olvidó un detalle importante con la cuestión de los uniformes. Cuando recién se implementó el uniforme de mezclilla, se daba un estímulo y lo peleábamos todos, ¿eh? Se entregaba una gorra de color rojo con el logo de la escuela para aquellos maestros o alumnos que se destacaran en alguna de las actividades que se hacían dentro de la escuela. Y todo el mundo peleábamos esa gorra. Se dejó de hacer, pues las cosas y las costumbres cambian en ese sentido, pero a mí me parecía muy apropiada la estrategia porque era una forma también de echarle más ganas a esto. Yo no me la gané, pero poquito me faltó, pero sí hubo, sobre todo muchos estudiantes que obtuvieron ese premio por haber hecho alguna labor destacada en su momento aquí dentro de la escuela. Ojalá se implementara. Qué buena estrategia. Sí, la verdad sí. Bueno, ahorita mencionó algo sobre la identidad de portar el uniforme. Y bueno, ¿qué es la identidad normalista de ser parte de esta escuela? La identidad normalista está determinada por todas aquellas situaciones de aceptación que tú puedas tener en torno a lo que estás haciendo. En la medida que tú te identifiques con esto, en esa medida va a crecer y se va a fortalecer en ti la convicción de que estás en lo justo que quieres estar, de que estás encaminada a una situación que te va a proporcionar muchas satisfacciones. No te va a hacer rica, porque con la profesión docente no se hace rico, pero sí te deja satisfacciones de distinto tipo, que en todo caso las vas valorando tú, porque al final de cuentas ese es el futuro que te espera en un momento dado. Si a ti te gusta, por ejemplo, practicar un deporte, lo haces porque te gusta hacerlo, te identificas y le dedicas tiempo a eso. La cuestión de identidad normalista es parecida también a practicar algo que sea muy de tu gusto, de tu preferencia. Si te gusta ver películas, no sé, cualquier otra cosa. La identidad normalista también tiene relación de alguna forma con eso, porque hace que tú te sientas bien aquí, hace que el tiempo transcurra sin que lo sientas, hace que te hagas responsable de todas tus tareas como estudiante y que no lo sientas como un peso que te agobia, sino como algo que te va a retribuir un beneficio muy grande, que es el de fortalecer tu formación como maestra, como maestro, y en un momento dado, a futuro, eso lo van a recibir también como beneficio los niños, los padres de familia, la comunidad en general, donde tú vayas a desempeñarte como docente. Entonces, en la medida que te identifiques como normalista, vas a sentir menos la presión para hacer las cosas y seguramente los resultados que vas a obtener van a ser como estudiante muy destacada, muy distinguida, y eso pues es importante, ¿no? Que tú te sientas bien contigo misma. Eso es lo que vale y eso es lo que hace que tú aquí en la escuela te sientas durante todo el tiempo que estás bien. Bueno, eso es sentirte parte de... Sentirse parte de, exactamente. Algo, bueno, una pregunta muy, muy interesante, a lo mejor muy simple, pero que a muchos les causa intriga. ¿Cuál es la historia del logo tan famoso, el venado? Esas olitas que tiene. Sí, mira, el logo del venado surge también como parte de las actividades que se realizaban con las primeras generaciones. En este caso con la primera generación fue porque de ahí surgió. El autor del logo es Luis Manuel Rábago, López Rábago, no recuerdo si es Rábago o es López Rábago, pero bueno, ese es el nombre del muchacho que creó este logo. En ese tiempo
De parte de la Secretaría nos estuvieron mandando muchos asesores, mucha gente que vino a trabajar con los estudiantes para fortalecer algunos aspectos de su trayectoria como estudiantes. Y uno de los que estuvo viniendo con bastante frecuencia era PACAEP, son las siglas ellos se dedicaban a trabajar con grupos así para sacar obras de teatro, para hacer artesanías, para hacer obras de teatro guiñol, para sacar distintas actividades. Entonces, cuando surge la inquietud de que nosotros no teníamos logo, se lanza una convocatoria para los estudiantes y los maestros que quisieran diseñar un logo que identificara precisamente a la escuela como tal, y que obviamente tuviera un significado que abarcara de manera integral lo que es el contexto de la escuela normal, porque no es únicamente los edificios, sino es todo lo que rodea a la escuela en sí y los propósitos formativos que se tienen. Entonces surgieron varios diseños, entre ellos este que actualmente portamos, y lo que es la cabeza del venado, porque estamos identificados con la cuestión del grupo étnico Mayo Yoreme, que es parte del entorno de la institución, y ellos veneran, en este caso, lo que es la naturaleza. Entonces el venado en sí representa la naturaleza, representa el grupo étnico, representa lo que es el contexto natural que hay aquí en la escuela. Las manos significan cómo nosotros estamos esperando, o los estudiantes están esperando, a través de las manos recoger todos los conocimientos, todas las enseñanzas, todo lo que se puede, para a su vez, en su momento, transmitirlas cuando ya fuesen a ejercer de manera muy profesional. Lo que es las onditas, pues representan precisamente la presa que tenemos aquí. A un lado estamos de algún modo rodeados de agua, porque finalmente el río Fuerte también está muy cerca de donde nosotros estamos, y el agua representa la vida en sí, el sol representa la vida también en sí. Por esa razón son los elementos que se están juntando dentro del logo, y eso es lo que significa. Y el lema también. De la mano por ¿Cómo es que surge el lema? El lema surge, ese no fue lanzado de una convocatoria, surgió más bien de manera espontánea de uno de los grupos que consideró que era un lema con mucho significado y que se podía utilizar, en este caso, para todo. A mí me encanta, de la mano por los niños tiene mucho fondo, tiene mucho significado, pero no surge de la misma manera como surgió el escudo. Acá lo tengo. Bueno. Usted habló que el logo, bueno, el que hayan utilizado el venado es por la comunidad Mayo Yoreme. Sí. Entonces, la escuela es una escuela de cultura. Sí. ¿Lo es o lo era? ¿Lo seguirá siendo? ¿Por qué? No, sí es cultural en todos los sentidos, porque aquí todo lo que se hace finalmente tiene ese sentido, adquirir cultura. No solamente en la parte que tiene que ver con lo que establecen los planes y programas de estudio. Hay otros aspectos que tienen que ver con lo cultural. En el caso nuestro específicamente se trató de trabajar dos licenciaturas en un principio. Una que tenía que ver con la licenciatura en educación primaria, para trabajar en escuelas rurales, en escuelas de contextos rurales, y otra licenciatura para que los muchachos pudieran ejercer en escuelas de contextos indígenas. Entonces, la cuestión, por ejemplo, de los indígenas tiene muchas implicaciones, porque hay que entender cómo es su cultura para poder digamos, saber exactamente cuáles son sus necesidades y el porqué de su situación como grupo étnico.
ellos tienen sus danzas, ellos tienen sus costumbres, tienen sus comidas muy tradicionales, muy típicas de ellos, y, y a veces no sabemos por qué y tomamos muy a la ligera algunos aspectos culturales que tienen que ver, por ejemplo, con el grupo étnico maya, por mencionarlo de alguna forma. En otros aspectos, por ejemplo, si ustedes van a las prácticas, a las comunidades, finalmente tienen que apropiarse de la cultura que hay en el entorno. Si no es indígena la escuela, si es una escuela regular, finalmente hay un entorno cultural que tienen que entender ustedes y apropiarse de él. No sé a dónde, ni cómo, ni qué características vaya a tener una comunidad, pero por ejemplo, te menciono mi experiencia. Simple y sencillamente, cuando yo empecé a trabajar, me tocó una comunidad en Badiraguato. Y en esa comunidad la principal actividad era la siembra de marihuana y de amapola. Entonces tuve que entender rápido lo que ahí se hacía para no meterme en problemas. ¿Sí me explico? Entonces entendí que era un modo de sobrevivencia de parte de ellos, porque de otra manera pues no hubieran podido sacar sus gastos del diario para poder vivir. Y no me iba a poner yo en contra de una situación. Yo simple y sencillamente respeté y entendí eso y hacía mi trabajo como maestro en una escuela unitaria y punto, hasta ahí nada más. Entonces la cultura se va apropiando de acuerdo a las circunstancias que vas encontrando en el lugar donde estés. Entonces la escuela normal es un espacio donde se genera cultura, no solamente dentro de las aulas. La cultura la adquieres en otros espacios también, en el comedor, cuando vas allí, en los dormitorios que ahorita no están funcionando, pero en su momento también eran espacios compartidos de manera colectiva, en donde al final de cuentas allí había que convivir y se aprende. Entonces la cultura se genera en cualquier rincón. En la misma convivencia con nosotros. En cualquier rincón donde en este momento quizás lo estamos haciendo tú y yo. Claro que sí. Bueno, esas eran todas las preguntas que tenía, pero la última es que hay algo que usted quiera compartir acerca de su experiencia aquí en la normal, o algo en general, un consejo, alguna anécdota, que para mí, ahorita que lo estoy entrevistando yo, y para las personas que vayan a ver este video en el futuro, para nuevas generaciones, aspirantes, incluso los que estamos aquí todavía. Bueno, la escuela normal sigue siendo un espacio que ofrece la oportunidad para los que quieran cursar la licenciatura en educación primaria y hay que aprovechar aquí todo. Muchas veces se aprende a pesar del académico, es decir, tú puedes tener frente a ti a un docente muy preparado, menos preparado, o que le falta preparación como tú gustes, pero no vas a depender totalmente de eso. Aquí depende de ti misma en ese sentido, para aprovechar los tiempos de la manera como tiene que hacerse. No se trata de que si este espacio, por ejemplo, que es la biblioteca, está aquí disponible, yo lo veo muy solo ahorita, a lo mejor desaprovechado un tanto. Entonces, ¿por qué no acudir aquí cuando yo tengo una hora que no estuvo el maestro frente en el grupo, pero que yo lo puedo aprovechar viniéndome aquí? ¿Me explico? O bien que te da oportunidad también para que madures. En este caso la escuela normal ofrece, porque los grupos son numerosos y hay que aprender a compartir los espacios que a veces son reducidos, pero que es necesario para poder que todos estén en armonía
ser tolerantes. Es decir, aquí se tienen que poner en práctica muchos valores que a lo mejor no traen desde su origen, de donde provienen, no los traen bien fomentados, bien practicados, bien fortalecidos, y aquí en la escuela normal es un espacio que da oportunidad para eso. Aprovechen. Creo que los niños de aquí de Sinaloa esperan que ustedes se conviertan en los mejores maestros del estado y a lo mejor, ¿por qué no?, hasta del país, y ojalá y que se realicen de manera plena y que, como te digo, pues aprovechen muy bien los tiempos, porque es mucho el esfuerzo que hacen de trasladarse desde sus lugares del fuerte, por ejemplo, donde están viviendo, hasta aquí, como para no darse cuenta de la importancia que tiene de aprovechar los tiempos para realizarse. Y no tanto en cuestión de horarios del día a día, sino pues el tiempo que nos queda aquí, porque le tomo mucho sentido a lo que dice, porque yo empecé en pandemia y me aventé 1 año y medio en pandemia, o sea, entré hasta 4º semestre, y hace 1 año, y ahorita ya estoy en 6º, el próximo año ni siquiera voy a estar aquí, y todos los días trato de disfrutar estar aquí, incluso cuando comí en el comedor, hacer fila, de todo lo que implica estar aquí, de disfrutarlo. Pero sobre todo porque cuánto tiempo, de qué no nos perdimos, no, de muchas cosas, pues entonces lo máximo que pueda aprovechar en el poco tiempo que nos queda, aprovecharlo. Y le voy a agregar algunas otras cositas nada más así, brevemente. Aquí la situación, por ejemplo, de equidad, me parece que sí se pone en práctica. Te digo porque las primeras generaciones, tanto las mujeres como los hombres, agarraban la pala y el calacho. No había manera de decir que yo, porque soy mujer, solamente que sea alguna cuestión de enfermedad, ¿no?, que impidiera. Allí sí entraba la justificación. Pero, por ejemplo, ¿qué hábitos traen ustedes en un momento dado antes de ingresar a la normal de sus casas? No sé. Los hombres, por ejemplo, en muchos casos, porque todavía existe esta costumbre, desafortunadamente, de que en sus casas están acostumbrados a que le recojan el plato de la mesa y se los lleven a donde se va a lavar, o que les traigan la comida hasta donde están. Y aquí no. Desde ahí empiezas ya a cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienes que hacer fila, como dices tú, esperar tu turno y ser respetuoso de esperar tu turno. Habrá algunos que quieran brincar, pero bueno, aquí hay de todo, ¿no? En ese sentido, y por eso te digo que son valores que se van adquiriendo y que se van fortaleciendo en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, nadie te va a recoger tu plato. Tú tienes que tomar tu plato y llevarlo a donde lo van a lavar. Todavía estamos así, ¿verdad? Sí. Entonces, o estar en labores de ayudantía dentro de la cocina, que quizás nunca hayas hecho en tu casa, pero que aquí sí las tienes que hacer porque se requiere, se necesita, se ocupa. Sí, sabes, bueno, qué bueno que lo comenta, porque espero que con este video las personas que ahora están en los primeros semestres prefieren no comer para no tener una tarea, ni en cocina, ni barrer, ni nada. Prefieren no comer en todo el día a hacer algo así, a colaborar. Y no comen. Error. Es formativo. Aquí la escuela normal te forma de manera integral, no nada más dentro de lo que establece la currícula, sino en los otros aspectos que tienen que ver para que crezcas, para que madures y que te transformes. No todo el tiempo van a estar tus padres para hacer lo que a lo mejor te corresponde hacer a ti en la ayudantía de cuestiones en tareas, ¿no?, que se tienen que hacer. Cuando te vayas a una comunidad, cuando te vayas a una práctica, hay que madurar, hay que crecer en ese sentido, y la escuela normal ofrece esa oportunidad de crecer, de madurar en todos los aspectos de tu vida como persona, no solamente como estudiante.
te da la oportunidad de que crezcas en otros sentidos. Y yo considero que es un error eludir, en este caso, inclusive no me parece muy práctico, no como para que no, o sea, no vas a comer ni siquiera eso, entonces te estás dañando a ti misma en ese sentido. La escuela normal, cuando se formó, fue internado también con esa misma intención de generar desde el principio arraigo, para evitar precisamente que cuando estés trabajando en una escuela, en una comunidad rural, estés fijándote en la hora porque va a pasar el camión, porque va a pasar, ¿no? Los niños de las comunidades son niños que merecen toda la atención del mundo, como cualquier otro niño de una comunidad urbana. Y no se vale que alguien que no está convencido vaya y simule que está trabajando, cuando en realidad hay muchos casos así, desafortunadamente, pero también hay muchos casos muy valiosos, muy profesionales, de gente que sí realiza su trabajo como maestros, como maestras, de manera verdaderamente profesional. Yo espero que todos los que salgan de aquí sean de esos. Todos esperamos eso. Bueno, y a manera de conclusión, podemos decir que pues la escuela es una institución de prestigio, de historia, de cultura, de mucha identidad y de significado, y que las personas que estamos ahora pues siendo parte de la historia de la misma escuela, como alumnos, como académicos, tratemos de seguirle dando ese sentido, ese significado a la escuela, no nada más venir y ser como un robot o un fantasma que cumple una función. Sí, es triste eso, que si estás aquí, estés por cualquier otra razón, menos por la de estar identificado, ¿no? La escuela tiene prestigio, se ha logrado y no ha costado poco esfuerzo, ha costado mucho esfuerzo, en este caso de manera conjunta, tanto de los estudiantes como de los maestros que están aquí, ¿no? Y es como todo, porque hay diversidad de maestros que se identifican y que están muy metidos en esto, y a lo mejor hay otros que no tanto, ¿no? Debo ser también honesto en ese sentido, así como hay estudiantes también que están muy identificados y otros que no están tan identificados con esto, pero que final de cuentas pues aquí está. Entonces esta es la realidad, esto no se puede cambiar, al menos que tú lo decidas, y si ya estás aquí, sigue adelante con esto, vas a ser grande, y yo espero pues que no se quede el asunto en una formación inicial, porque también en el aspecto educativo da para que puedas ir escalando una maestría, un doctorado, y vas creciendo enormemente en ese sentido. Esto es lo inicial. Y voy a decirlo de la siguiente forma también. Cuando egresan, dicen, ay, qué bien que ya terminamos. No se acaba ahí. No han terminado. Apenas van a empezar. Van a empezar con otra etapa, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo, con los niños, que es algo precioso. Y nunca se deja de aprender. No, para nada. Los niños te enseñan. Desde el primer día, los niños te enseñan. Yo lo digo por mí, porque a mí me enseñaron en muchas ocasiones, y porque también a la hora en que fui a darle seguimiento a las prácticas, porque salíamos a las escuelas a acompañar a los estudiantes cuando iban a hacer sus prácticas, saqué de muchos apuros a algunos estudiantes. ¿Te cuento una anécdota? Sí. Es que estaba yo en una escuela con un grupo de tercer grado. Estaba una muchacha practicando, y ella estaba trabajando el tema que tiene que ver con el descubrimiento de América. Se preparó muy bien, trabajó, tenía muy buen material y todo, pero en el grupo había niños que pues veían mucho la cuestión del internet y todo eso. Entonces, cuando ella trabajó su clase, la hizo muy activa, muy participativa, de pronto un niño levanta la mano y le pregunta, oiga maestra, ¿y cómo se llama
el marinero que iba con Cristóbal Colón, dice, y gritó, tierra a la vista. O se quedó la maestra. Entonces, se quedó viendo para todos lados y yo estaba atrás, tomando mis notas. Entonces, cuando la vi que no iba a poder contestar, le digo, maestra, ¿le puedo ayudar? O sea, no que se quería quedar mal. Pues, sí nos puede ayudar. Entonces ya fue Rodrigo de Triana, se llama el marinero, y iba en la Santa María. Sí, dice el niño, yo lo vi en internet ayer. Entonces, puso a prueba. pues, puedes esperar cualquier cosa porque hay niños que son así y de pronto te pueden sorprender con una pregunta que te deje. Y en este caso la mejor salida sería, ¿qué te parece si lo investigamos y mañana nos vemos aquí y Te los dejo de tarea. y lo traemos? Yo lo voy a investigar también, ¿no? Tú te metes también y dices, no, es que vamos investigándolo y mañana lo vemos aquí en clase. Muy bien. Entonces cierro ya el video con esa anécdota y pues gracias, profe, por aceptar venir, responder las preguntas, por tomarse el tiempo. Lo aprecio mucho de verdad y me va a ayudar tanto la interacción con usted como pues a las personas que vean el video. Te voy a contar otra anécdota nada más. Adelante. Mira, cuando la primera generación estaba aquí, teníamos proyectos productivos. No hablamos de los proyectos productivos, pero sí teníamos codornices. Llegamos a tener una vaca que se nos escapó, muy bronca. No lo pudimos controlar aquí cuando nos pensamos se nos desapareció. Y teníamos también un apiario, había colmenas. En ese tiempo fue cuando se presentó el problema de las abejas africanizadas que empezaron a llegar. Y había una colmena que tenía esas características, pero que no sabíamos nosotros. Entonces, todas las tardes ensayaba la banda de guerra y ensayaba aquí cerquita. Entonces, con el ruido de los tambores, las abejas se alteraron y empezaron a atacar a todo el mundo. Entonces, cada quien a buscar dónde protegerse. Hubo quienes se metieron la cocina estaba aquí, ahí cerquita donde estaba la banda de guerra, y ahí se metieron, pero cerraron la puerta y no dejaron entrar a una muchacha. Picaron como 30, 40 abejas, y otras fueron y se tiraron al agua, a la presa, y hasta que se calmaron, pues ya que vimos todos los daños que había, la muchacha esa hubo necesidad de llevarla al fuerte para que le quitaran todos los aguijones que se le pegaron por esas abejas. A raíz de eso ya dejamos en paz el asunto de los abejas. Ya no quisimos saber nada de las abejas. Y buena razón tuvieron. Sí, ya no trabajamos porque era riesgoso. Sí. Era mucho riesgo. Qué bueno que comenta lo de la banda de guerra, porque me hubiera gustado también yo toco el tambor, pero nada más me tocó participar el semestre pasado, por el 20 de noviembre, y hacer entrevistas de cómo era antes, y tengo muchas cosas que preguntar, pero no le quiero quitar más el tiempo también. No te preocupes. Mira, los muchachos de la primera generación, todos estaban en banda de guerra, todos estaban en danza, todos estaban en música, todos iban a clases, todos estaban en la cocina. No había nadie, pero era un grupo de 40 que podía de algún modo dársele seguimiento pues, para las actividades. ¿Y cómo les sirvió eso en su formación? Actualmente pues ya la escuela está muy poblada y qué bueno que tiene una enorme cantidad de estudiantes, creo que anda por ahí como los 600, algo así. Entonces es más difícil, pero sí hay tareas que sería conveniente. Esta es una sugerencia, tú me pediste una sugerencia, se me pasó a hacerla. Esta sería una sugerencia que se pueden retomar otra vez los talleres de danza, de banda de guerra, de música y otros que pudieran ser útiles. Sería muy conveniente y muy formativo, les ayudaría mucho a ustedes también. Esa es mi sugerencia. Gracias.
¿Tiene algo más que agregar? Podría Sí, estar aquí todo el tengo día. muchas cosas que decir, pero bueno, yo creo que con lo que hemos platicado, lo que único que agregaría sería pues agradecerte que te hayas pensado en mí para la realización de esta entrevista. Yo soy un convencido de las bondades que tiene la escuela normal, y aunque esté afuera, mi corazón está aquí, parte de mi corazón está aquí. No en balde fueron los 40 y tantos años que trabajé, los 43 aquí. No en balde todavía me pongo el uniforme con mucho orgullo cada vez que vengo para acá, para la escuela, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de darles información sobre esto, y para lo que ustedes piensan que les pueda ser útil, ya saben, con toda la confianza del mundo, estoy a su disposición. Muchas gracias.